Doctor y campeón. Autobiografía de Carlos Salvador Vilardo. Carlos Salvador Vilardo es uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial. Ha obtenido innumerables éxitos como jugador y como director técnico. Es el único conductor de selecciones argentinas de fútbol que tuvo el privilegio de llevar la escuadra albiceleste a dos finales de la Copa del Mundo, una de las cuales ganó en México. Porteño con 2 títulos profesionales, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y periodista deportivo. Vilardo ha decidido hoy contar su historia, una historia cargada de títulos nacionales e internacionales, miles de viajes alrededor del mundo y de experiencias deportivas únicas en todo el planeta. Sus inicios en San Lorenzo, su célebre paso por Estudiantes, primero como jugador tricampeón de la Copa Libertadores y vencedor de la Intercontinental ante el Manchester United. Luego como técnico ganador del Metropolitano 1983. Su trabajo en Colombia, en Deportivo Cali y la selección cafetera, sus logros en los mundiales, sus andanzas por Boca, Sevilla, la selección de Libia y su rol de coordinador general de selecciones nacionales de la AFA son algunos de los hitos en la vida profesional de este afamado conductor táctico. Con ritmo divertido y su tradicional frescura, Vilardo narra en Doctor y Campeón sus victorias dentro y fuera de la cancha, su paso por la universidad y su experiencia como médico, su relación con Maradona, la creación del sistema táctico 3-5-2, reconocido por la prestigiosa revista inglesa World Soccer como el último gran esquema estratégico del siglo XX, su experiencia en el fútbol europeo y africano y su imperdible colección de anécdotas increíbles que lo retratan de manera inolvidable. Prólogo. Mi padre fue a verme a la cancha como jugador y como técnico infinidad de veces. Solamente en 2 oportunidades me esperó a la salida para conversar conmigo. La primera fue el día en que me probé en San Lorenzo a los 12 años. Él me acompañó y me esperó para volvernos juntos a casa en el tranvía 84. Estaba muy feliz porque me habían fichado. La segunda fue el 9 de mayo del 85, cuando ya era entrenador de la selección argentina. Recuerdo esa tarde como si hubiera sido ayer. Jugábamos un amistoso con Paraguay en el Estadio Monumental de River, a 2 semanas de que comenzaran las eliminatorias para México 86. Estábamos ganando 1-0 con un gol de penal de Diego, quien volvía a la selección después de casi 3 años. Su último partido con la camiseta celeste y blanca había sido contra Brasil en el Mundial de España, y yo apenas había podido compartir con él algún entrenamiento, porque en ese periodo Diego había sufrido una fractura de tobillo jugando para Barcelona, contra el Athletic de Bilbao. Esa tarde en el Monumental repleto, Paraguay nos empató casi al final con un cabezazo de César Zavala. Ese tanto desató una catarata de insultos y silbidos, todos, absolutamente todos, dirigidos a mí. La cancha entera me insultaba. Me fui al vestuario con el equipo y, cuando los muchachos terminaron de ducharse, salimos todos juntos por el pasillo que rodea el estadio por dentro, debajo de las tribunas, hacia el hall central para ir al estacionamiento. Al llegar a ese salón advertí que decenas de personas me esperaban allí para dedicarme todo tipo de agravios, y otros cientos habían rodeado el micro que nos esperaba para llevarnos al hotel. Antes de cruzar la puerta descubrí con asombro que, en las entrañas de esa agresiva multitud, surgía mi padre. Con gran esfuerzo, a su pesar de sus 74 años, se abrió camino y al acercarse a mí me dijo: «Basta, Carlos, basta, no dirijas más». Yo lo miré sereno, afianzado en mis convicciones y en la seguridad de que transitaba el camino correcto. Un camino que había iniciado en el 67 de la mano de mi gran maestro Osvaldo Subeldía. «No te preocupes, papá», le respondí. «Esto lo voy a arreglar». Subí al micro y me alejé del Monumental. Mi padre quedó solo en el medio de esa muchedumbre. Un año más tarde, al regreso de nuestra hazaña azteca, una plaza de Mayo inundaba de alegría. Le confirmó a mi padre que no me había equivocado. Conocí el fútbol en la puerta de mi casa. En esos años, a mediados de la década del 40, la calle se ofrecía generosa para que los pibes del barrio armáramos nuestros picados que se extendían horas, hasta que el sol se iba, o nuestras madres nos venían a buscar porque no habíamos hecho la tarea de la escuela. La calle aportaba árboles que usábamos de poste para armar los arcos y también los frentes de las casas que limitaban nuestra canchita. Era el escenario ideal para aprender a controlar la pelota porque, además de los rivales, había que eludir el cordón,
entrometidos postes o la inoportuna vecina que cruzaba toda la cancha para ir de compras al almacén de la esquina. Al mismo tiempo había que domar la pelota de goma marca Pulpo que picaba irregular sobre el asfalto, adoquines o las desparejas baldosas de la vereda. Con el tiempo, la calle continuó con sus enseñanzas, aunque desde otro ángulo. Me hizo escuchar las sabias palabras de mi padre en nuestros viajes de ida y vuelta a la cancha de San Lorenzo. Fue escuela de fútbol y carreras en la vereda del entrañable bar La Puñalada. Me dio lecciones de paciencia cuando chocó con un automóvil en medio de las vertiginosas carreras entre las clases en el hospital Alvear y los entrenamientos como futbolista profesional. Al llegar al final del camino, siento orgullo por no haber esquivado los valores que heredé de mis padres, que también forjaron, entre otros, Osvaldo Subeldía, o eminencia que conocí en la Facultad de Medicina como Bernardo Hussein, ganador del Premio Nobel, o los doctores Jorge Firpo y Juan Ganduglia. La responsabilidad, el compromiso, la lealtad fueron los pilares de un éxito que se concretó en el plano deportivo y que, por qué no decirlo, también en el de las ideas. Repaso mis palmares y me regocijo con 3 Copas Libertadores al hilo y una intercontinental que conseguimos con Estudiantes de La Plata. Parece mentira que esa colosal proeza haya sido alcanzada por un grupo armado por Subeldía con un objetivo diametralmente opuesto: evitar un descenso. Todavía me conmuevo con todo lo vivido a lo largo de 7 años al frente de la selección argentina. La emocionante vuelta olímpica en el Estadio Azteca y la confianza del deber cumplido cuando nos colgaron a la fuerza la medalla de plata en el Estadio Olímpico de Roma. También lamento profundamente que tantos laureles hayan condimentado con amargura mi vida familiar. Pocos lo recuerdan, mis padres lo padecieron. Mi esposa Gloria, mi hija Daniela y yo no nos olvidamos. Antes de México no podía salir a la vereda sin cosechar un insulto. Por mi manera de vivir y de pensar el fútbol, un importante diario con vasta llegada y enorme influencia sobre la sociedad, y numerosos comunicadores me consideraban el enemigo público número 1. Un rótulo muy injusto para alguien que solo fue detenido por la policía una vez a los 16 años por haber ingresado a un café siendo menor de edad. Los tiempos han cambiado. Entonces, ese era el delito gravísimo para los jóvenes de mi época, que teníamos vedado el ingreso al café y, como decía Edmundo Rivedo, desde afuera pegábamos la ñata contra el vidrio. Ha corrido mucha agua por el entubado arroyo Maldonado sobre el que di mis primeros pasos. Una antigua expresión latina afirma que la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo siento que hoy mi pueblo y muchos otros en todo el mundo me hablan con cariño y sincero aprecio cada vez que salgo a la calle. La gente me reconoce por mi trayectoria y las alegrías hilvanadas en el fútbol. Todo lo que he alcanzado no ha caído en saco roto. El éxito del 86 y la actuación del 90, conseguidos lejos de casa, pusieron a la selección argentina en el primer plano mundial. Sus jugadores son protagonistas en las ligas y equipos más poderosos de todo el planeta. El complejo que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza, que eligió Julio Grondona y en el que personalmente colaboré con entusiasmo para que su diseño alcanzara los parámetros más exigentes, será el punto de partida de nuevos logros. Ese camino no termina con Carlos Salvador Vidardo. Yo solo colaboré para que se colocara la piedra fundamental. Hoy me he propuesto dar una última mirada hacia atrás, hacia un partido que no duró 90 minutos, sino que se extendió 50 años. Ya no me insultan en la calle. Hoy hay otro reconocimiento, se valoran las ideas, se acabaron las discusiones, las antinomias se evaporaron. En el medio hubo una historia, mi historia, que aquí les quiero contar. Capítulo 1. El barrio, el arroyo y las pelotas de goma. Lo llaman La Paternal, según el plano oficial de la ciudad de Buenos Aires, es Villa General Mitre, para quienes nacimos alrededor de las manzanas que forman las calles Gavilán y Boyacá sobre la avenida Juan B. Justo, para quienes nos criamos al abrigo de las casas bajas y a la sombra de los eucaliptus de la Plaza Roque Sáenz Peña, es el barrio más lindo. Apenas comenzado el siglo XX, este lugar, situado casi en el centro geográfico de la capital argentina, fue elegido de mi abuelo, Salvador Vilardo, para iniciar otra vida, otra historia. Salvatore, un siciliano de fuerte carácter que escapaba de la aridez de Europa, que comenzaba a resquebrajarse,
Había nacido en Mazarino, provincia de Caltanissetta. Muy joven mi abuelo cruzó el Atlántico, con una valija sencilla y un grupo de aventureros amigos, a bordo de un buque en el cual desembarcó en 1905 sobre la ribera occidental del Río de la Plata. A los pocos días, todos los muchachos ya estaban instalados en el nuevo terruño, a la orilla de un tajo fino y endiablado que cortaba en dos la joven capital federal, el arroyo Maldonado. La zona fue adoptada a partir de la necesidad. Los recién llegados encontraron allí un ámbito casi rural, terrenos baratos donde levantar sus nuevos hogares. Baratos en lo que el dinero se refiere, porque en aquel lugar la vida costaba mucho, muchísimos sacrificios. Con cada lluvia el Maldonado se agigantaba e invadía todas las viviendas instaladas a su alrededor. Su devastadora voracidad destruía todo a su paso y al retirarse dejaba a sus víctimas con la obligación de volver a arrancar casi desde cero. Salvatore se rompió el lomo en una fábrica de ladrillos para construir su propia casa en un lote de la calle Gavilán 1685. Cada día caminaba unas 50 cuadras, entre de ida y vuelta. Levantadas las primeras paredes de la flamante vivienda, otra persona repitió el viaje desde el viejo continente, su esposa Catalina. Mis abuelos se habían casado en Mazarino, pero ella se había quedado en Sicilia esperando que su marido pudiera darle una morada en América. Establecida en su nueva tierra, Catalina quedó pronto embarazada y dio a luz a su primer Bilardo futbolero. Caloguero, mi padre, el vástago de la pareja foránea, aprendió rápidamente los secretos de ese nuevo juego que enloquecía a los porteños, batiendo pelotas de trapo teñidas de marrón de tanto rodar por el limo que dejaba el arroyo tras cada crecida. Para ir a la escuela, me contó él mismo, debía cruzar el Maldonado por un puentecito. Los fines de semana mi padre y sus amigos iban siempre a la cancha, los sábados a ver Argentino Junior, el equipo del barrio, los domingos a Boedo para seguir el mayor de sus afectos, San Lorenzo de Almagro. Cuando mi abuelo Salvatore se sumó a la cuadrilla que tenía como misión domar el salvaje Maldonado, metiéndolo en un larguísimo tubo de cemento, Caloguero y los hijos, 10 de otros tantos tanos del barrio, todos vecinos de Gavilán, entre Juan B. Justo y Deseado, calle que hoy tiene otro nombre, Remedios Calada de San Martín, formaron un equipo de fútbol que llamaron Laureles Argentinos. Este conjunto, que tenía una camiseta de rayas verticales azules y blancas, participó en varios campeonatos amateurs y decenas de desafíos con otros conjuntos de la zona. Dentro del equipo, mi padre jugaba como delantero y se destacaba como goleador. A mi padre lo vi jugar una sola vez, en una quinta de la localidad de Cañuelas que pertenecía al doctor Ganduglia, pero nunca en Laureles Argentinos. En esa oportunidad ya trabajaba de sol a sol en su fábrica de muebles. Sin embargo, siempre se hacía tiempo para enseñarme a dar los primeros pelotazos. ¿Cómo se inició mi padre en el oficio de ebanista? Él arrancó con nada, aprendió a fabricar muebles pagando. Mi abuelo le daba el dinero a un artesano que tenía su taller cerca de la cancha de Argentinos Juniors para que le enseñara el oficio a mi padre. Y encima mi padre trabajaba para el tipo fabricando placards, mesas y otros muebles. Años más tarde se independizó y comenzó como carpintero, con otros 2 señores como asociados. Recuerdo sus apellidos, Pepe y Blanco. Hacían roperos y otros muebles a pedido. Más adelante, en un terreno que mi abuelo había comprado apenas llegó de Italia, sobre la calle Deseado, a la vuelta de nuestra casa, mi padre edificó las paredes de un galpón que con el tiempo se convirtió en una importante fábrica de muebles. Mi padre era muy trabajador, le daba todo el día, de 7 a 12 y de 13 a 19. Y luego de independizarse de sus socios, a los armarios que construía pronto se le sumaron mesas, sillas, camas, cómodas, de todo. La empresa fue ganando prestigio y clientela y en su mejor momento, a mediados de la década del 60, llegó a tener más de 50 empleados. Quiso el destino que los 11 integrantes de Laureles Argentinos no solo fraguaran un conjunto deportivo, sino que se reunieran para preparar asados, organizar bailes y jugar con agua en los días de carnaval. Todos se casaron con jóvenes que también vivían en ese puñadito de manzanas que eran conocidas como el Fortín Boquerón. Caloguero eligió a María Angélica Digiano, una chica que provenía de otra familia italiana, aunque de la norteña Lombardía, que vivía en Gavilán y Magariño Cervantes. Hasta que se casó, mi madre trabajó en un taller de lavado de telas que quedaba
en Andrés Lamas y Magalinio Cervantes, llamado el Lavadero de Flores. En la zona había además 2 fábricas de cigarrillos, fontanales y particulares, que tenían varios cientos de operarios, la mayoría de ellos del mismo barrio. Por esos años se valoraba muchísimo tener empleo cerca de la casa. La gente iba y volvía caminando y cuando terminaba la jornada a las 6 de la tarde, la zona se llenaba de cientos de personas que integraban una cadena industrial muy diferente a la del actual Buenos Aires. Mis padres contrajeron nupcia y de inmediato se instalaron en una pieza que alquilaron en la calle San Blas, a metro de la cancha de Argentino Juniors. En cuanto llegué yo, el primogénito, el cuarto quedó chico y nos mudamos a la casa de mi abuelo paterno, en la calle Bailán 1685, donde se había acondicionado una habitación más grande para que los 3 pudiéramos vivir con comodidad. Salvatore quería que mis padres me bautizaran con su propio nombre. Mi madre se negó, aunque a medias, decidió combinar el Carlos, que tanto le gustaba en primer lugar, con Salvador, que pretendía mi abuelo. Los primeros recuerdos de mi infancia tienen el color y el sabor del barrio. En mi memoria hay una zanja que bordeaba la vereda de nuestra casa, la farmacia de la esquina a la que mi madre me llevaba cotidianamente cuando era pibe para controlar, en su balanza, el peso de un cuerpito que insistía en mantenerse flaquito, el perfume de los eucaliptos que crecían en la plaza Sáenz Peña, el seductor bar La Puñalada, situado en la esquina de Juan B. Justo y Boyacá, en diagonal a la plaza, al que solía ir mi padre a juntarse con los grandes para llenar las horas de culto, las deliciosas pastas caseras amasadas por mi madre. Ella era una mujer muy firme, que me tenía a raya, me retaba bastante cada vez que metía la pata, me lanzaba un cachetazo si yo pronunciaba algún insulto o si le faltaba el respeto a mis abuelos. Tenía sus razones para hacerlo, y, aunque años más tarde yo nunca le pegué a mi hija, entiendo que en esa época se tratara así a los chicos. Se lo agradezco. Otra vez a los 15 años me fui a ver un famoso músico de jazz, Oscar Alemán, quien actuó en un carnaval en la cancha de Racing. Volví a casa a las 3 de la mañana y mi mamá me pegó una paliza. Mi padre, en cambio, jamás me levantó la mano. Las corridas de mi madre eran formidables. Hacía las comidas, hacía mucho puchero y conejo. Me preparaba conejo guisado para almorzar antes de ir a jugar a la pelota. Decía que así iba a correr más. Mi madre también amasaba las pastas a mano. Hacía fideos, ravioles que rellenaba con verdura y carne, de todo. Para Navidad preparaba los ravioles para toda la familia. Venían a comer mis abuelos, la hermana de mi padre con su marido y mis primos. Amasaba 25 ravioles por persona y a la mesa éramos como 20, así que ella se pasaba varios días para elaborar unos 500 ravioles. Me gustaba mucho la Navidad, esperaba ansioso los regalos. Sin embargo, la primera bicicleta llegó para Reyes cuando tenía 6 años. Los juegos que empecé a compartir con mis amigos de la infancia, casi todos vecinos de la cuadra, fueron la bolita, el valero, la billarda, la escondida. En casa nos gustaba mucho reunirnos alrededor de la radio para escuchar Los Pérez García, un radioteatro que transmitía El Mundo de lunes a viernes y duraba poquito, unos 15 minutos por día. Radio El Mundo también emitía la Glostosa Tango Club, otra de las emisiones que nos gustaba. Mi pasión por el fútbol llegó a los 5 o 6 años cuando mi padre me regaló mi primera pelota, una pulpo de goma. La pateaba horas y horas, dale que dale, en el patio de casa, contra la puerta que daba al pasillo que unía todas las piezas. Hoy mi nieto Martín hace lo mismo, aunque con una pelota de cuero, más chica que las número 5 profesionales. La patea igual que yo, alentado por su hermana Micaela, otro tesoro. Tuve una infancia muy feliz, fue una etapa hermosa de mi vida. Me cuidaban muchísimo, la casa era de las que se denominaban tipo chorizo, con un patio largo que unía las distintas piezas que sucedían desde la vereda. Cada habitación tenía una cocina, pero solo había un baño para todos. Al final, lo que era ese baño, había una letrina, un pozo de cemento y al costado un gancho de alambre con papel de diario. Era lo normal en esos años y, tal como lo decía Enrique Santo Discépolo en su tango Cambalache, estaba la Biblia junto al calefón. En la primera pieza vivíamos mis padres, mi hermano y yo. Compartí la habitación con ellos hasta los 15 años. Se acostumbraba así en la mayoría de las casas de esa época. En el cuarto siguiente había un matrimonio de inquilinos con 2 hijas. En la última dormían mis abuelos. Yo solía estudiar en el comedor que quedaba al fondo, al lado de la cocina. Con mi abuelo paterno yo hablaba en italiano. Era un tipo duro, durísimo, muy autoritario, pero era un hombre justo y honesto, protector de su familia.
A pesar del entubamiento, 2 o 3 veces por año al arroyo Maldonado se le desbordaba por la fuerte lluvia e inundaba el barrio. En casa entraba un metro y medio de agua, rompía todos los muebles. Estábamos acostumbrados en cuanto comenzaba a subir la correntada que llegaba desde la avenida Juan B. Justo. Mis padres ponían los colchones y la ropa sobre el armario. A los chicos nos calzaba un piloto, nos daban un paraguas y nos llevaban al techo del almacén de la esquina, en Gavilán y Deseado. Mi abuelo se quedaba solo dentro de la casa, sobre el ropero porque robaba. Ya entonces había gente que se aprovechaba de la desgracia ajena para sacar su tajada. La escuela primaria la cursé en el colegio Avelino Herrera de San Blas y Gavilán, en diagonal a la cancha de Argentino Juniors. Al principio me llevaba mi madre. A los 2 meses ya íbamos solos. Nos conocían todos en el barrio y las mujeres salían a las puertas de sus casas para ver que no le ocurriera nada a ninguno de los chicos. Ahí pasa fulanito, ahora pasa fulanito, solían vocear. Yo era estudioso y tenía muy buenas notas, a pesar de que no me gustaban algunas materias, ni matemática ni geometría. Ni geografía. A pesar de ello, mi madre nunca me tuvo que decir tenés que estudiar. Yo había sido educado para saber que eso era lo normal, era lo que correspondía. En los actos de fin de año siempre recitaba poesía. Me acuerdo de una dedicada a la bandera, pero no tengo presente cómo era. En todo ese periodo me saqué una sola nota baja, un suficiente regular en conducta a los 11 años, porque me había agarrado a las trompadas con un pibe en la esquina de la escuela. Antes, cuando 2 chicos se peleaban, siempre se decía te espero en la esquina. Nos encontrábamos en la esquina y empezábamos a golpearnos. No recuerdo el nombre del pibe, pero sí que nos vio un profesor y nos denunció a la directora. La mujer convocó a mi madre a una reunión para explicarle lo que había pasado. ¿Para qué? Mi madre no me dejó salir de casa a jugar a la pelota con los pibes durante un mes. A lo largo de ese periodo, para mí interminable, fui de casa a la escuela y de la escuela a la casa. Me quedaba toda la tarde en el patio dándole la pelota de goma contra la pared, hasta que llegué con las nuevas calificaciones de la libreta. Como había mejorado, mi madre me levantó la sanción. Para ese entonces ya habían comenzado los picados. La primera canchita que pisé estaba a la vuelta de casa, sobre la calle Deseado, entre Gavilán y el pasaje La Fronda, frente a la fábrica de muebles de mi padre y a metros del consultorio de médico del barrio, Juan Gandupina. Un hombre muy importante en mi vida, ya que me ayudó a orientarme cuando, terminado el secundario, decidí proseguir mis estudios en la Universidad de Buenos Aires. Se jugaba de vereda a vereda, en diagonal, con arcos que se extendían entre árbol y la pared de una casa. La pelota siempre era de goma, a veces un mal rechazo mandaba el balón al patio de una señora a la que no le gustaban nada nuestros partidos. Nos devolvía la pulpo, sí, pero pinchada con un cuchillo. Si no había otra de repuesto, el match terminaba abrupta y anticipadamente. Yo jugaba imaginando que era alguno de mis héroes de San Lorenzo, René Pontoni o Oscar Basso, a quienes trataba de imitar. También me gustaba el arquero Mierko Blasina, pero no actuar en su puesto. Mis primeras visitas al gasómetro se produjeron cuando tenía 5 años. Mi padre, un tío Francisco y otros vecinos del barrio siempre iban al sector ubicado sobre el costado izquierdo de la famosa platea blanca, que era para los dirigentes y daba la espalda a la calle Inclán. Yo me sentaba entre las piernas de mi padre. Cuando fui un poquito más grande y no me dejaban entrar a la platea porque no tenía asiento, me mandaba para la popular. Veíamos de 11 a 13 la tercera, de 13 a 15 la reserva, de 15 a 17 la primera. Viajábamos de casa en el colectivo 113 desde Boyacá y Juan B. Justo hasta Rivadavia, Boyacá, y allí subíamos al 225. O tomábamos el tranvía 84 en Gabón hasta Rosario y Avenida de la Plata y caminábamos desde la esquina a la cancha. Mi padre no se perdía ningún partido de San Lorenzo, ni de local ni de visitante. Una vez, yo tendría 5 o 6 años, me llevó a Rosario. Fuimos en tren y en medio de la travesía mi padre me indicó que en el otro vagón estaban los jugadores de nuestro equipo. Yo corrí a verlos, pasé el resto del recorrido sentado en brazos del futbolista Oscar Silva. Por este gesto de grande, también tengo otro trato cariñoso con los chicos que se me acercan a hablar de fútbol. A la cancha de San Lorenzo también fui a hacer gimnasia, a partir de los 6 años, 2 veces por semana luego de salir de la escuela.
Los pibes jugábamos debajo de una de las tribunas, en una cancha de hockey sobre patines y en otra de básquet, hasta que se hizo el gimnasio. En la pista de atletismo que había alrededor de la cancha solía entrenarse Delfo Cabrera, ganador del maratón de los Juegos Olímpicos de Londres del 48. Al cumplir los 8 años tomé mi primera comunión en la iglesia Asunción de la Santísima Virgen, situada en la esquina de la avenida Gaona y Gavilán, a la que íbamos caminando desde casa. Allí concurrí a misa desde los 6 años, junto a mi madre. Recuerdo que finalizado el oficio nos daban un bono para ir a la tarde al cine que había a la vuelta, en la misma parroquia, donde se proyectaban películas infantiles. También, como mi padre, iba a ver los partidos de Argentinos Juniors. En ese entonces había clases los sábados. Yo salía de la escuela con mis amigos, cruzábamos Gavilán y entrábamos a la cancha por una puerta que daba a San Blas. En la pared había una línea marcada, paralela al suelo. Era más bajito, ingresaba gratis. Si no, tenías que abonar la entrada de menores. La distinción no era por edad, sino por altura. Cuando empezamos a superar la raya, nosotros nos agachábamos un poquito, pegábamos el mentón al pecho, doblábamos las piernas para seguir ingresando sin cargo, pero en la puerta había un tipo que te daba una patada en la cola que te obligaba a pararte derecho. Era una cosa increíble. Si nos rebotaban para pagar la entrada, le perdíamos a la gente que nos diera 10, 15 centavos, y así juntábamos el dinero. Años después me hice socio de Argentinos, mi carnet está en el museo del estadio del Club de la Paternal. Cuando terminaban las clases teníamos 3 meses de vacaciones. A mí ya en ese entonces me parecía una barbaridad. ¿Cómo un chico va a tener 3 meses seguidos sin hacer nada? Yo los aprovechaba, acompañaba a mi abuelo materno, que se llamaba Vicente, y en ese tiempo ya estaba jubilado, al mercado del Abasto, en Corrientes y Anchorena, o hasta el mercado de Flores, en Corrientes y Medrano, y comprábamos cajones con fruta y verduras de acuerdo a la temporada, o flores para el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, etc. Luego alquilábamos un carrito que empujábamos nosotros mismos a la Plaza Flores, donde vendíamos tomates, ciruelas, manzanas, duranos. Así me gané mis primeros pesos. Años más tarde, en mi época de estudiante de medicina, repetí esta experiencia para juntar plata para darme algunos gustos, aunque mis padres me pagaron todos los gastos relacionados con la carrera. Quería mucho a mis abuelos maternos, Vicente y Florinda, y me encantaba quedarme a dormir en su casa. Con los años, los pibes fuimos creciendo. Los partidos de la calle Deseado se mudaron a unos 50 metros, a un estadio más amplio, la Plaza Roque Sáenz Peña, de 5 a 7 de la tarde en verano y de 4 a 6 en invierno. La plaza era sagrada, era nuestra. Mi madre me vino a buscar muchas veces para que fuera a estudiar, pero yo no me podía ir. Si abandonabas el partido al otro día no podías jugar, así era la regla. Todos los pibes cumplíamos esa rajatabla. En una oportunidad un grupo de dirigentes políticos del barrio quiso hacer un acto en la plaza. Para ello pretendieron sacarnos de nuestra canchita, pero nosotros nos negamos. La ceremonia recién comenzó cuando finalizó el partido. Para los desafíos que disputamos en la plaza utilizábamos pelota de cuero, aunque no teníamos dinero para comprarlas. Para conseguirlas nos valíamos de una insólita atleta. En el estadio de Argentinos se organizaban durante las semanas partidos nocturnos de torneos amateur, para los cuales se utilizaban pelotas nuevitas, pintadas de blanco para que se vieran mejor durante la noche. Con los pibes de la barra nos poníamos detrás del arco de la calle San Blas, que ya entonces no tenía tribuna, y cuando alguno de los jugadores pateaba desviado sobre el travesaño, nosotros nos apoderamos del balón y salíamos corriendo. Teníamos muy bien estudiada la ruta de escape. No podíamos rajar por la calle Zamudio porque allí estaba la comisaría 41. Tampoco por Gavilán porque estaba asfaltada y en esos encuentros siempre había policía montada para prevenir incidentes. Entonces corríamos por San Blas hacia Caracas, que era la empedrada e impedía tratar los caballos errados de los agentes, que debían avanzar despacito. Eso sí, no nos robábamos las pelotas, sino las tomábamos en carácter de préstamo. La llevábamos al café La Puñalada, donde la guardaban para el sábado. Ese día la gente de Argentinos Juniors aparecía por la plaza y se sentaba a mirar el partido. Cuando terminaba, nosotros le devolvíamos el balón blanco, hasta la fecha siguiente nocturna. Teníamos que valernos de este préstamo forzoso, porque cada vez que íbamos a pedirla de buena manera, nos decían que no. Cuando se acababan los torneos, los otros fines de semana jugábamos con pelotas de goma. Pienso con mucho cariño en los torneos Evita, que se hacían en homenaje a Perón. De los 11 a los 13 años integré un equipo que se llamaba Félix Pollero, en homenaje a un policía de la comisaría 41 que habían matado durante la calle en un asalto.
Cada año pasábamos varias rondas y hasta llegamos a competir en canchas profesionales como la de Albois, lo que era todo un hito. El mejor equipo de esa época era uno de los de Rosario, en el que jugaba José Yudica y Roberto Lugo. Tenían un cuadrazo llamado Morning Star. Pensar que casi me quedo afuera de esos campeonatos. Cuando fui a la revisión médica en un consultorio que funcionaba donde está la Facultad de Agronomía, a pocos metros de la esquina que formaban las avenidas San Martín y Chorraín, en la ciudad de Buenos Aires, los doctores dijeron que tenía una incapacidad cardíaca y se negaron a firmarme el apto físico para participar del certamen. No podía jugar. Sin embargo, mi madre buscó una segunda opinión y me llevó a lo de un médico particular, de apellido Iturralde, quien sabía muchísimo y era un loco de la guerra. El doctor me revisó y le dijo a mi madre: estos señores tienen que ir a estudiar otra vez, este chico no tiene nada. Firmó un certificado y con eso pude participar de los torneos de Vita. Como todos los en el barrio decían que yo jugaba muy bien, mi padre me llevó a probarme a San Lorenzo. Tenía 12 años y me presenté para incorporarme a la 9ª categoría. El encargado del fútbol juvenil se llamaba Boneto. Me citaron para el último día, en el cual cerraba el libro de pases, y la prueba se hizo en el gasómetro, la misma cancha en la que actuaban mis ídolos. Empezaron a jugar 22 pibes y del otro lado de la línea de cal quedamos como 100 esperando para entrar. En un momento me ordenaron ingresar, jugué un rato como mediocampista, mi padre me vio desde la platea. Y luego me cambiaron por otro chico. Me cambié en el vestuario y al acceder al pasillo que daba a la salida del estadio, estaba mi padre esperándome. Empezamos a caminar hacia la Avenida de la Plata y él me preguntó: ¿qué te dijeron? Que volviera la semana que viene, le respondí. No puede ser, me indicó él, que esta noche cierra el libro de pases. Eran las 4 o 5 de la tarde. Volvimos a la Secretaría del Fútbol Amateur y mi padre se puso a conversar con un señor de apellido Angotti. No me lo olvido más, el directivo le pidió que espere. Mi padre prefirió permanecer fuera de la oficina y yo me quedé con él. Pero pasó otro dirigente y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Me dijeron que esperara, le contesté. El hombre entró en la dependencia y yo escuché como este le señalaba a los otros directivos que había un pibe esperando, más y fichalo y listo, le reclamó uno de ellos. Este tipo salió y me dijo: pibe, está fichado. Nos volvimos contentos a casa, felices. Caminamos por la Avenida de la Plata, unas 15 cuadras de Rosario, y subimos al tranvía 84 que nos dejó en Gaona y Boyacá. En ese trayecto hablamos de fútbol y de lo lindo que sería que me calzara la camiseta azulgrana para jugar en primera. Pocos días después mi padre me compró los primeros botines en un famoso local llamado Grillo y Porta, que estaba situado en el barrio de Constitución, al que iban a comprar jugadores de todos los clubes. Eran de cuero, pesaban como 100 kilos. Después empecé a ir yo con mis amigos, siempre los compré ahí, hasta que jugué en Estudiantes de La Plata. En esa época no había sponsors. De esa etapa, un recuerdo que me quedó es haber tenido un técnico como René Montoni, uno de los hilos de mi niñez, junto con otros chicos. Nos gustaba quedarnos después de las prácticas charlando con él. También ensayábamos tiros al arco vacío, apuntando los palos y el travesaño. Montoni era un maestro, decía: ahora le pego al palo derecho, apuntaba y pim, le acertaba. Decía: ahora al izquierdo y pum, le daba. Después al travesaño, pam, era un fenómeno. Nosotros también probábamos, pero no podíamos ganarle nunca. Un dato muy curioso de mi época con Montoni es que en un partido me sacó del equipo por morfón. Hoy no me lo cree nadie, pero de pibe me gustaba mucho gambetear. Yo me había probado en el equipo como mediocampista, aunque luego René me puso como insider derecho en el equipo titular. En esa época se usaba la disposición táctica 2-3-5, con 5 delanteros, y el insider derecho era el segundo. Entre el wing derecho y el centro forward o centro delantero. En ese puesto seguí meta eludir. Demasiado. Una tarde, harto de que perdiera muchas pelotas con la gambeta, Montoni me sacó del equipo. Ya desde chico me gustaba mucho analizar las tácticas y las estrategias de los equipos. Sin embargo, fue muy poco lo que nos inculcaron durante la infancia y la adolescencia. La mayoría de los entrenadores de las inferiores de San Lorenzo solo nos daban algunas indicaciones. Nos decía dónde pararnos en la cancha y nada más. Todo era jugar. Para los partidos íbamos solo a las canchas. No había micro ni nada, excepto cuando debemos viajar a Rosario de la Plata a partir de la 3ª categoría. Paralelamente a mi carrera de las inferiores de San Lorenzo, llegó mi promoción de la escuela secundaria que cursé en el colegio Bartolomé.
de la calle Anchorena, a una cuadra del viejo mercado de Abasto. Allí tuve como profesor de historia a José Astolfo, autor de los manuales que se utilizarían muchísimos años en todo el país para esta asignatura. Su materia fue la única que me llevé a examen en la secundaria. Uno de los puntos más fuertes de mi paso por el secundario ocurrió en el primer año, cuando me designaron como delegado de mi curso ante la Unión de Estudiantes Secundarios, UES. No sé por qué me eligieron. La experiencia me permitió participar de la inauguración de las colonias de vacaciones que los chicos podían disfrutar en Río Tercero, Córdoba o Chapalmalal, cerca de Mar del Plata. Eran espléndidos hoteles con instalaciones deportivas y recreativas impresionantes, que reunían contingentes de todo el país y todavía reciben visitantes. En cambio, uno de los episodios más oscuros de mi adolescencia ocurrió un verano cuando tenía 16 años. Con 4 o 5 muchachos más fuimos a las barrancas de San Isidro a pasar la tarde. Después de jugar a la pelota, en medio de un calor sofocante, nos metimos en el río. Nadamos un rato y cuando quisimos salir no pudimos. Braceamos con fuerza, pero el agua nos llevaba más y más adentro. Desesperado, a punto de fallecer, apareció por casualidad un tipo con una lancha. Me tomó del cuello y me gritó: "Quédate quieto". Este hombre también rescató al que decíamos Ardilla, y era el jefe de nuestra barrita. Pero uno, al que llamamos Lito, no apareció. Lo buscamos por todos lados hasta que se hizo de noche. Al regresar al barrio, la madre de Lito y los hermanos llegaban a la esquina del café a preguntarnos qué sabíamos de él. No pudimos decirle nada, no teníamos explicación. Al otro día fuimos y lo encontramos tirado sobre la arena, boca abajo. La gente pasaba a su lado sin reparar en él, tal vez pensando que estaba tomando sol. Había muerto ahogado y se ve que el río lo había devuelto a la playa durante la madrugada. Yo tuve la suerte de que apareció esa lancha, si no era boleta, me hubiera pasado lo mismo que a Lito. Desde la adolescencia siempre me atrajo el casino de Mar del Plata. Intenté conocerlo cuando tenía 16 o 17 años, pero nunca pude entrar. Me empilchaba con camisa, corbata y saco, pero no había caso. Cada vez que subía la escalera de la entrada principal de la Casa de Piedra, sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, los porteros me rajaban. Cada media hora cambiaban los porteros y volví a intentarlo, siempre con el mismo resultado negativo. ¿Documentos?, me preguntaban. No lo traje, me olvidé, me excusaba antes de ser rajado por enésima vez. Recién pude entrar cuando cumplí 18, con mi flamante documento, y disfrutar de la ruleta. En Mar del Plata solía engancharme con los picados playeros que se armaban en el Balneario 5, de puntamogotes entre futbolistas que pasaban allí sus vacaciones, como Carlos Grigol y el indio Jorge Solar. Los desafíos barriales continuaban en la Plaza San Roque Peña, aunque ya no jugaba para los pibes, sino para los muchachos más grandes. A veces llegaba con lo justo de la escuela secundaria. Para ganar tiempo, mi madre me esperaba en la parada del colectivo de la plaza, en Juan B. Justo y Boyacá, con zapatillas, y yo me cambiaba el pantaloncito ahí mismo. Le daba el saco y el pantalón de traje y los zapatos, y ya estaba listo para jugar. Si pasaba primero por casa, corría el riesgo de llegar tarde y no ser elegido. Si así ocurría, había que esperar muchas horas hasta que se armara otro partido. Al café no podía entrar, era menor y en esa época estaba prohibido. Me tenía que sentar en la vereda con otro chico llamado Salvador Isaac. Éramos los únicos menores del equipo y nos habían incluido porque jugábamos bien. Salvador, años más tarde, fue contratado por un equipo australiano. Un día, a los 17 años, no aguanté más, me metí en el café y me senté en una de las mesas. Tuve tanta mala suerte que media hora después entró un policía y me descubrió. Me llevaron detenido de la comisaría 50, que estaba en Gaona, entre Gavilán y Boyacá, a 5 cuadras de distancia, en un patrullero. Me dejaron en un banco y llamaron a mi padre. Este vino y me sacó, pero durante el camino de regreso a casa me mató, me dijo de todo, atorrante, vago, estaba enojadísimo. Y eso que yo estudiaba. Mi madre lo creía en un establecimiento de pésima reputación y ni siquiera pisaba su vereda. Prefería la calle, cruzar la calle y proseguir por la del frente. Vos no podés ir ahí, me gritó. Yo le respondí: ¿por qué no? Si mi padre de joven paraba ahí. No pude evitar sentirme muy mal, aunque no había hecho nada más que entrar al mismo lugar que había frecuentado mi padre muchos años. Allí se juntaba mucha gente, timbera, burrera, futbolera, pero trabajadora. No era un nido de delincuentes. Los muchachos jugaban a las cartas e iban a las carreras de caballo.
Pasaban micros que salían de Liniers levantando gente para ir al hipódromo de Palermo y paraban en el café. Subían todos. En esa época los ídolos de los muchachos eran Irineo Leguizamo, Aníbal Echar y el Pulga Ramón Ciafardini, 3 jockeys fuera de serie. El castigo otra vez consistió en no poder salir de casa. A los 2 o 3 días mi padre me llevó a los tribunales, porque nos habían citado para declarar por mi detención. Allí fuimos y de nuevo tuve que sufrir el zarandeo, aunque esa vez fue en estéreo. El juez y mi padre se reunieron en mi contra, los gritos, me dijeron de todo, que era un vago, que era un sinvergüenza, que no se podía entrar a los cafés siendo menor de edad. Entre los dos me hicieron llorar, lo sentí como una injusticia, los muchachos del café eran tipos leales. Yo era el único de una barra de 50 muchachos que tuvo la suerte de acceder a la universidad. Cuando estudiaba en la facultad de medicina, mis amigos llegaron a confabularse para cuidarme y evitar que me distrajera y desatendiera mi carrera universitaria. Yo me enteré de esto varios años más tarde. Hacia la medianoche los pícaros, entre ellos el actor Juan Carlos Calabró, con quien solía ir a bailar a varios boliches del centro como Dominó y Monte Carlo, saludaban y se iban. Para no quedarme solo, yo también marchaba para casa y me ponía a estudiar. Ellos esperaban un rato y después volvían. Lo hacían con un cariño entrañable que en la actualidad parece irrepetible. Mis horas en ese café formaban hoy una parte fundamental de mi vida. Ahí aprendí muchísimo de toda clase de gente. Cada uno aportaba su propia historia, su experiencia, sus enseñanzas. Había códigos, un lenguaje particular, un ambiente con matices según la hora del día. Yo me sentía parte de una pequeña comunidad con normas y valores. A la carrera de caballos, por ejemplo, empecé a concurrir para acompañar a mis amigos y de ahí de a poco me fue gustando. En los hipódromos de Palermo y de San Isidro fui conociendo el ambiente del tour. Con el tiempo recuerdo que apostaba cuando 2 caballos llegaban cabeza a cabeza al disco. Me acostumbraba entre el público a hacer una apuesta extra, mano a mano, para ver cuál de los dos, a veces eran 3 caballos, habían ganado. En esos tiempos en los que no había video para resolver rápidamente el final, se decía que había bandera verde, y los jueces se tomaban varios minutos para decidir quién había sido el ganador. En Palermo había un árbol, en realidad todavía está, a la altura de un paddock, una de las tribunas preferenciales, cerca del disco de llegada. Nos subíamos con un amigo para tener mejor visión del cruce de la meta. Cuando se determinaba un final con bandera verde, con mi amigo corríamos hacia la popular a 200 metros para apostarle a la gente de ese sector quién había ganado. Nosotros, que habíamos visto el buen desenlace, le apostábamos a otras personas que habían salido primero. Esto ahora no se puede hacer porque enseguida de terminada la carrera está la foto o el video de la llegada. Osvaldo Subeldía, quien concurría siempre al hipódromo de La Plata, decía con humor que el que no vio en su vida un final de bandera verde no puede ser técnico. En esa época quedaban forjadas amistades firmes e inextinguibles, impermeables a la envidia, al rencor y al dinero. Y este es el final del capítulo 1. ¿No me convidás un cafecito?